Bueno, una vez más les saludamos en esta oportunidad, esperando en Dios que se encuentren bien, que con sus familias puedan estar gozando de salud. Les enviamos un saludo muy fraternal a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y también a nuestros amigos quienes nos ven a través de estas transmisiones y también para todos nuestros hermanos alrededor del mundo que comparten con nosotros esta motivación, este deseo de servirle a Dios y hacer su santa y divina voluntad. Quiero que empecemos en esta oportunidad haciendo una oración ante Dios para que nos podamos colocar en presencia de Él y así poder estudiar su palabra. Señor, te damos gracias por este espacio que nos otorgas, por el privilegio, Señor, de servirte y agradarte. Te declaramos como nuestro Dios, como nuestro Rey soberano y te pedimos, oh Dios, que bendigas cada propósito de nuestros hermanos en compartir tu verdad. Llévanos, Padre, a través de tu verdad, de tu palabra, de la forma en que tú esperas que lo hagamos. Llévanos a través de ella, oh Dios, para que la podamos ver conforme a tu pensamiento, conforme a todo lo que tú deseas, oh Dios, para la humanidad. Te pedimos que nos abras el corazón, el entendimiento, que nos permitas amarnos los unos a los otros a pesar de la distancia y que nos permitas corregirnos e instruirnos, Señor, para adquirir la forma de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos y por todos aquellos que están ministrando hoy, Dios, para poder encontrar una vacuna pronto para esta situación que estamos enfrentando como humanidad. Otórganos el privilegio, Padre, de poder disfrutar un día más de nuestra existencia delante de ti y que algún día podamos congregarnos una vez más como iglesia. Todo eso te lo pedimos y agradecemos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis estimados, vamos a arrancar entonces el estudio de esta noche, esperando en Dios que podamos encontrar edificante este tema y sobre todo un llamado para que muchos de nosotros como hombres de la iglesia podamos hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Quiero para ello que empecemos con este tema que a la luz de las Sagradas Escrituras habla de estírese. Esta palabra como tal, que la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿dónde está esa palabra en sí inmersa? Para ello nos tendríamos que remitir al griego y poder hacer allí un estudio más profundo del versículo. Y si nosotros podemos extraer de él la riqueza, nos damos cuenta, por ejemplo, que en 1 Timoteo 3.1 la palabra anhela realmente desde el griego da a entender estirarse. Si alguno se estira para el obispado, buena obra desea, es lo que dice aquí el Espíritu Santo. En la Reina Valera se esparce el versículo de esta manera, pero vamos a estudiarlo para que comprendamos en sí cuál es el significado, cuál es la razón de ser como tal de este término dentro de este versículo como tal de la palabra de Dios, dentro de este contexto que Dios nos permite poder ver a través de su palabra. Una breve introducción para que lo entendamos. Dios ha estipulado que los hombres han de llevar el liderazgo de la iglesia como tal. Muchos incluso se preguntan, ¿por qué el hombre? Y realmente en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la respuesta. Pero no quiero que este estudio de la palabra se vea como algo que esté fundado sobre términos machistas, sino más bien sobre la verdadera razón y propósito que Dios tiene. Y entender que es el oficio como tal que Dios ha destinado para los hombres. Los hombres han de ser los ancianos, los diáconos, los hombres son los que han de dirigir los cultos de adoración públicos. Y el autor decía en este escrito que no estaba seguro del por qué Dios lo había establecido de esta manera, puesto que las mujeres y los hombres comparten las mismas capacidades. Tenemos nosotros la capacidad de poder hacer la obra de Dios y estamos mandados incluso a hacerlo. Si usted lee en el Evangelio de Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 en adelante, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dice allí en el versículo, vayan solo los hombres a hacer tal tarea, sino que es toda la iglesia en general. Toda la iglesia, hombres y mujeres, jóvenes e incluso los niños con sus capacidades deben de hacer este trabajo, esta tarea de ir y predicar el evangelio. Pero en relación a los cultos de adoración públicos, al ser anciano de la iglesia, al ser diácono en la iglesia como tal, es una tarea o un oficio que se desarrolló para el hombre. Entonces debemos comprender esta gran verdad detrás de esta enseñanza. No obstante, en el orden espiritual de Dios, los hombres somos los que debemos llevar esta responsabilidad en presencia de Él. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que muchas iglesias hoy no están motivando a sus varones, a los hombres como tal, a hacer estos oficios.
y el no motivar a los hombres y que los hombres no procuren estirarse un poco para hacer esta tarea dentro de la iglesia, es una iglesia que está en serios problemas delante de Dios, puesto que su organización como tal no es lo que Dios espera según su palabra. Vamos a leer en Tito capítulo 1, en el versículo 5, donde aquí el apóstol Pablo, cuando da esta ordenanza a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Ahora, vamos a descubrir la palabra aquí que dice corrigieses lo deficiente. Entonces debemos de ver esto como que una iglesia sin ancianos, una iglesia sin la organización de Dios, es una iglesia deficiente. Y es en eso en lo cual nosotros tenemos que evitar caer como iglesia del Señor. Por ende, debe de existir ese trabajo arduo, esa diligencia en cada uno de los hombres de la iglesia por corregir esas deficiencias como tal. Entonces, una iglesia que no esté preparando a sus varones, a sus hombres, para ejercer esta tarea como tal del pastoreo, del ser ancianos, del ser obispos, del ser diáconos, evangelistas, maestros, es una iglesia que está en serios problemas y el camino va a ser más difícil y las dificultades van a parecer grandes e insuperables. Por eso debemos nosotros procurar al máximo por trabajar en esta tarea que el Espíritu Santo nos está encomendando. La medida espiritual para el hombre que Dios entrega la podemos encontrar nosotros en 1 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 1 al 7, donde allí dice el consejo de Dios que si alguno anhela el obispado, buena obra desea, y luego da unos requisitos esenciales que debe de tener todo hombre. Y es la necesidad de cada iglesia, es urgente en cada iglesia que aliente a sus varones a desarrollar estas características que se describen en este pasaje. Ahora, podemos también reflexionar un poco y entender por qué Dios ha estipulado estos requisitos. Pues obviamente porque está entregando en las manos de estos hombres la iglesia como tal, la cual él compró por su propia sangre. La ha amado tanto que incluso dio su vida en sacrificio por ella. Entonces se hace necesario que estos varones estén en esta capacidad de poder administrar correctamente las cosas de Dios. Por ende, los hombres deben de reunir estos requisitos que son esenciales para ser buenos administradores. Ahora, como miembros de la iglesia, ¿qué tanto estamos nosotros estimulando a los varones, a los hombres en la iglesia para que lleven a cabo esta tarea? Es una muy buena pregunta que nosotros deberíamos de estarnos haciendo de manera constante. ¿Hace usted esa labor a diario de sentarse con los varones, de hablar con cualquier varón y decirle que tiene los requisitos suficientes o que puede trabajarlos para que así pueda hacer tal oficio? Toda la iglesia debería de estar haciendo este trabajo. La Reina Valera refleja esa diferencia diciendo que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, esta segunda palabra, que se traduce por desea, es la palabra normal para deseo. Puede usarse en dos sentidos, uno bueno y otro en un mal sentido. El buen sentido como tal es el de querer, o en un mal sentido es la lujuria, y en este pasaje como tal de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 se usa en el buen sentido como tal de la palabra. Entonces, si alguno quiere obispado, buena obra quiere delante de Dios. Es algo ante lo cual deberíamos nosotros de reconocer como varones que el hacerlo, el anhelarlo, el desearlo, el estirarnos para lograr el obispado, para lograr el ser ancianos en la iglesia, para lograr ser pastores en la iglesia, para ser diáconos, para ser evangelistas o maestros, es una buena tarea que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, nos centramos en la primera palabra que se traduce por anhela. En la Reina Valera y por pone su corazón en la Nueva Versión Internacional. Todos estos términos se traducen de una palabra griega que quiere decir alcanzar o estirarse hacia algo. Vamos a mirar y colocar un ejemplo de la vida cotidiana, una aplicación dentro de un contexto real. La mayoría de nosotros conoce el significado de alcanzar y de estirarse. ¿Ha estado alguna vez usted en una reunión familiar en cualquier casa donde estaba llena de parientes? Cuando llegaba la hora de la comida, todos se sentaban a la mesa con la comida que cada uno de ustedes había llevado. Y durante esa comida, alguna persona por lo menos ha tenido esa experiencia de solicitar que se le pase algo. Y en este caso vamos a colocar, por ejemplo, las papas. Pásenme las papas, por favor. Si alguien no le escucha, pues reitera nuevamente, repite esa solicitud como tal. ¿Me pasan las papas, por favor?
Y finalmente, al no ser escuchado, se da por vencido y más bien lo que hace es procurar alcanzar desde el otro lado de la mesa, estirándose para lograr asirse así o lograr tomar las papas, el tazón de papas. Esa es la idea detrás de esta palabra que nosotros estamos estudiando, para que consideremos esto. Entonces da esa idea de que el hombre debe de estirarse hasta toda su capacidad, hacer un esfuerzo e ir más allá para poder lograr así esa tarea, ese oficio como tal dentro de la iglesia del Señor. También debemos hacer mención de que la palabra se usa solamente en la voz media, en el idioma griego. Al igual que en el español, el idioma griego tiene una tercera voz, y es la voz media. Y en esa voz es donde nosotros entendemos que hacemos algo a nosotros mismos. Por lo tanto, en lo que respecta a la palabra que nos ocupa, el léxico dice que en la voz media significa estirarse a sí mismo. O sea, el esfuerzo debe de provenir de usted mismo. El esfuerzo, la tarea de estirarse, proviene solo de usted, de su decisión con el fin de alcanzar algo que está hacia adelante. Y es lo que debemos nosotros procurar como hombres dentro de la iglesia. Lamentablemente, muchos hermanos están más bien encogiéndose que estirándose. Están esperando que les pasen las papas y se quedan sentados en su silla o incluso se rehúsan o se pierden la oportunidad de comer las deliciosas papas por no querer estirarse, por la pereza, por la discapacidad que ellos mismos tienen en sus mentes. Esos prejuicios, esas limitaciones que nos sembramos nosotros a veces en nuestra cabeza, hacen que no corrijamos las deficiencias en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué sucede? En las iglesias donde no hay ancianos y hay un grupo de hombres que se han destinado a servir a Dios desde la junta de varones, son varones que se conformaron a estos arreglos temporales, cuando la palabra de Dios dice claramente que son los hombres los que deben estirarse para hacer el oficio como tal de ancianos dentro de la iglesia, para hacer el oficio de diáconos, evangelistas y maestros. Pero es triste que pasen más bien toda su vida en una silla, con sus limitaciones, su discapacidad mental, y no quieran ellos estirarse en hacer un esfuerzo extra para ir hacia adelante, en corregir las deficiencias de la iglesia y en asumir las responsabilidades que tenemos como varones dentro de la obra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 literalmente podemos traducir estas palabras donde se dice: si algún hermano varón se estira a sí mismo para alcanzar el puesto de obispo, es una buena obra la que desea hacer. Es como el deportista. Tiene que hacer un entrenamiento exhaustivo, tiene que trabajar su cuerpo, tiene que limitarse a ciertos gustos en su vida para que de esa manera él pueda ganar el título como tal de cualquier campeonato en el que esté él participando y poder asirse así del premio. Pero en el cristianismo a veces queremos nosotros que esto llegue de golpe. Y esto no va a llegar de golpe, tiene que ser un trabajo, un esfuerzo suyo, mancomunado con toda la iglesia, donde se anhele, se procure tener la organización como Dios ha dicho a través de su palabra. El premio del supremo llamamiento de Dios. Pablo incluso enseña eso, dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que amen su venida. Entonces, ¿cuánto ama usted la venida del Hijo de Dios y cuánto ama usted la iglesia del Señor? Para llamarnos cristianos, debemos nosotros tener el sentir de Cristo. Debemos de procurar nosotros servir a Dios de la forma correcta, de la forma apropiada. Si no lo hacemos, estamos nosotros cayendo en el error del mundo de ver las cosas muy simples, muy sencillas, como que queremos es que toquen a nuestra puerta y nosotros no mover ni un solo pie frente a esta situación. Ahora, vamos a ver un poco, estirarnos ¿para qué? ¿De qué se trata eso de estirarse? ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Hacia qué es lo que estamos apuntando nosotros como hombres en la iglesia? El Espíritu Santo enseña claramente en su palabra, donde muestra cuál debe de ser el objetivo o a lograr obtener cuando usted se estira en su vida cristiana. Entonces, todo cristiano varón debe de estirarse para crecer espiritualmente. Y en esta parte también son las mujeres, que deben de estirarse para crecer espiritualmente
en la presencia de Dios. En el versículo 6 de 1 de Timoteo capítulo 3 leemos que un anciano no ha de ser un neófito, lo cual significa una planta nueva. Ninguno de nosotros debe de estar satisfecho con mantenerse como plantas nuevas. Nosotros necesitamos crecer. El autor de Hebreos amonestó a sus lectores con estas palabras, donde él mismo dice, porque debiendo ser ya maestros, Hebreos capítulo 5, en el versículo 12, dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero usar una analogía muy sencilla, puede parecerle fuerte, pero quiero que comprendamos esta parte. Imagínese usted casado, usted con sus hijos, su mamá anciana. ¿Todavía tiene su mamá necesidad de llevarle al autobús? ¿Todavía necesita su mamá acompañarle al trabajo para que usted no se pierda en la calle? Usted me va a responder y me va a decir, no, yo ya soy capaz de hacerlo solo. Obvio, usted ya ha crecido, usted ya ha madurado, porque usted ha procurado hacerlo, ha procurado independizarse de su madre, de su padre. Usted ya a sus 30 años, con su esposa, con sus hijos, 35, sus 40 años, usted ya no tiene necesidad que le lleven de la mano hacia el autobús, hacia su trabajo. Ya no tiene necesidad de que le den con la cuchara los alimentos, porque usted los puede tomar por sí mismos, a no ser que esté padeciendo una enfermedad muy grave. Pero es algo que el escritor de Hebreos dice en esta carta. Nosotros ya después de tanto tiempo en la iglesia del Señor, ya es necesario que estemos en la capacidad de poder cumplir estos oficios que se necesitan tanto en la iglesia del Señor. Pero es triste que nosotros en este momento, después de 15, 20, 30 años en la iglesia del Señor, todavía nos tengan que dar la comida con cuchara, porque no somos capaces nosotros todavía incluso de tomar la cuchara para poder digerir los alimentos. Efesios capítulo 4 en el versículo 15 dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta es una demanda como tal del Espíritu Santo, donde nosotros debemos considerar todos estos aspectos que la Biblia a nosotros nos muestra, nos ilustra, en el buen sentido de que tenemos que desarrollarnos para el servicio a Dios, procurando siempre el bienestar de la iglesia del Señor, la cual Él amó tanto que dio su vida en rescate por ella. ¿Estirarnos para qué más? Estirarnos para ser más devotos. El liderazgo depende tanto del carácter como de los requisitos. Y esto es cierto del liderazgo en general. Se pueden dar ejemplos de hombres que reunían los requisitos legales para ocupar puestos políticos, pero que debido a sus vidas impías demostraron que son incompetentes para ocupar esos puestos. Este principio es incluso más cierto cuando se trata de líderes espirituales. Qué espectáculo más vergonzoso es cuando la vida inmoral de un autoproclamado líder espiritual es expuesta. Aquí hay un tema que puede sonarle conocido y que puede ser incluso de gran debate. Pero hay muchos cristianos que reclaman vida privada. Hay muchos líderes espirituales que dicen, yo tengo derecho a mi vida privada, y esto es falso, absolutamente falso. Porque la palabra de Dios claramente dice en Mateo que nosotros tenemos que ser luz y sal de la tierra. Usted reclama vida privada siempre y cuando usted lo único que esté haciendo es pecar. Porque si usted hace buenas obras delante de Dios, si usted hace cosas que pueden llegar a ser de ejemplo para muchos, ¿por qué ocultarlos? ¿Por qué reclamar vidas privadas si lo único que Dios pide de nosotros es ser cartas abiertas ante el mundo para que el mundo pueda ver en nosotros el poder de Dios, el deseo nuestro, el amor hacia Dios en nuestras vidas? Entonces, esas situaciones deben de erradicarse.
Esos pretextos tan absurdos deben de quitarse en medio de los cristianos y entender que nuestra vida tiene que ser una carta abierta ante el mundo para mostrar así nuestro buen vivir, nuestra buena obra, sea en el trabajo, sea en nuestros colegios, en nuestras universidades, sea en la calle, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar e incluso en nuestras situaciones en las cuales nos encontramos solos, nuestra vida a solas. Todo esto debe de ser un claro testimonio al mundo para que mostremos así el amor de Dios en nuestras vidas. En el versículo 2 de 1 de Timoteo capítulo 3 leemos las siguientes palabras. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, para esto es que nosotros debemos de exponer nuestras vidas, mostrarlas a los hermanos y todo para que ellos tengan confianza plena de que están viendo a un buen hombre, a una buena mujer, que pueden llevar a cabo ciertas tareas, oficios dentro de la iglesia y en el caso de los hombres, convertirse en estos ancianos al servicio y cuidado como tal de la iglesia. Entonces es algo que debemos de procurar. El obispo debe de ser irreprensible, debe de tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no solo es el obispo, hay que recordar que todos los cristianos deben de tener una vida irreprensible, que su forma de pensar, de hablar y de actuar sea irreprensible, que no seamos nosotros con palabras ociosas o pensamientos inicuos o obras que nos descalifiquen a nosotros de ser cristianos, de poder utilizar el nombre como tal de cristianos. Entonces, no es justo ante Dios que usted hoy diga que no puede ser anciano porque no reúne ciertos requisitos. Yo más bien diría entonces, usted no puede ser cristiano si no reúne esos requisitos, porque así como para los ancianos se les pide que cumplan estos requisitos, para los cristianos también se les solicita que cumplan cada uno de esos requisitos que Dios ha estipulado a través de su palabra. Entonces, considere claramente esta premisa. En el versículo 7 de 1 de Timoteo 3 dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, en la comunidad. Ahora, estamos hablando de los requisitos para ancianos, pero ¿un cristiano no tiene que cumplir también este deber? Pregúntese usted. ¿Un cristiano no tiene por qué cumplirlo? Claro, un cristiano tiene el deber de cumplir como tal también este requisito delante de Dios, de procurar ser luz para el mundo, sal para la tierra, de que su vida sea una carta abierta de buen testimonio para que así todas las personas que le rodean puedan ver en usted realmente el poder de Dios en su vida. Entonces, el que usted no lo haga, claramente demuestra que usted no es un digno representante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son aspectos esenciales que deberíamos nosotros de considerar. Estirarnos ¿para qué más? Para aprender autodisciplina. Esta es una de las cosas más difíciles, más complejas que a veces vemos nosotros en nuestra vida cotidiana. A muchos nos ha costado el trabajo de la autodisciplina. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, hay una enseñanza importante, que el que se enseñorea de su espíritu tiene una gran ventaja delante de los hombres y delante de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser autodisciplinado. Su deseo de servir a Dios va a primar por encima de cualquier cosa, de la pereza, del desánimo, de muchas cosas que le pueden estar afectando. Y es algo ante lo cual nosotros como cristianos deberíamos de mirar para que así nos fortalezcamos en esta parte. Estirarnos ¿para qué más? Incluso el apóstol Pablo luchó contra esto. Él golpeaba su cuerpo, lo colocaba en servidumbre porque él decía que no quería de pronto que ocurriera que fue alguien que enseñó a muchos, pero que finalmente en el día del juicio final iba a ser eliminado. En 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 27, dice esas palabras. Entonces tenemos que entender eso. Ahora vamos a analizar más a fondo este principio como tal de las Sagradas Escrituras para que lo comprendamos acerca de la autodisciplina. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 2, hace la observación de que un anciano tiene que ser sobrio, tiene que estar en la capacidad de autocontrolarse, de autorregularse frente a cualquier situación, llámese mental, emocional, física o espiritual. El erudito en griego llamado J.W. Roberts escribió así: la palabra original significa uno que no es bebedor, un abstemio total, aún del consumo moderado del vino. El significado secundario es el de la sobriedad o sanidad mental. Es su capacidad de autocontrol, de autodisciplina para poder enfrentar todo este tipo de cosas.
La palabra hace referencia a alguien que ha aprendido la autodisciplina en todos los aspectos de su vida. Y vamos a ver un aspecto sencillo, aplicable a esto. En el versículo como tal, dice que un anciano ha de ser decoroso, de buen comportamiento, según como tal la versión King James Version. La palabra griega detrás de estas traducciones es una palabra interesante, proviene de cosmos, la palabra que corresponde a mundo o universo, y básicamente significa una disposición armoniosa u ordenada. Esto se refiere a la persona cuya vida contiene un orden básico, esto es en contraste al que, por ejemplo, siempre está trazado en los pagos de lo que debe. Entonces, todos los cristianos estamos mandados a ser correctos, a ser responsables, a ser consecuentes con la verdad de Dios. El solo hecho de que un cristiano o un hermano que sea anciano de la iglesia, evangelista, maestro, tenga dificultades económicas, su datacrédito perjudicado, demuestra en él solo su incapacidad para cumplir con el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual, cuando nosotros seguimos a Cristo, debemos de seguir toda su palabra, toda su voluntad, y allí habla que nosotros tenemos que ser buenos en todo aspecto de nuestra vida y no tener por ahí cosas desordenadas. Ahora, en el anciano, en el hermano que está al cargo y cuidado de la iglesia, debe de esto ser una realidad tangible. ¿Por qué? Porque de eso depende mucho la buena administración de los bienes como tal, de los recursos como tal que tiene la iglesia del Señor. Son aspectos que debemos nosotros de considerar. Estirarnos, ¿para qué más? Para tener un buen trato con la gente. El siguiente reto es que usted se estire y aprenda cómo tener un buen trato con la gente. Una de las grandes necesidades de la sociedad es aprender cómo llevarnos bien con los demás. Pese a que la tecnología para la comunicación sigue mejorando, las personas parecen estar empeorando en su comunicación. Entonces, vemos aspectos como hermanos, por ejemplo, en los cuales usted trata de saludar y estos hermanos no le saludan porque están a disgusto con cualquier situación. Entonces, este hermano, la palabra de Dios lo llama ¿cómo? La palabra de Dios lo llama cuando usted es problemático, cuando usted tiene dificultades, cuando usted no tiene una buena comunicación dentro de la iglesia. Dice la Escritura que uno es un pendenciero. Y no quisiera que ninguno de nuestros hermanos se encontrara en esta situación, sino por el contrario. La hermandad lo que busca es eso, tener buen trato los unos con los otros. Y esos comportamientos son dañinos. Si usted tiene esa clase de comportamientos, de conducta en su vida, debería de erradicarlos. No es justo ante Dios, no es de un cristiano bueno el que usted tenga en este momento conflictos con ciertos hermanos, el que usted no le hable a sus hermanos, el que usted no salude a sus hermanos. De hecho, el no saludar a sus hermanos es un incumplimiento como tal de la palabra de Dios, porque el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 16:16, saludaos a los unos a los otros con ósculo santo. Hay una necesidad latente en la iglesia del Señor que exista ese amor fraternal de los unos para con los otros. Y si usted está en esa situación, entonces tiene una clara dificultad usted ante Dios. El versículo 3 del texto que nos ocupa de 1 Timoteo capítulo 3 resalta la necesidad de llevarnos bien con los demás. Entonces, por ejemplo, un anciano no puede ser pendenciero, no debe verse envuelto en riñas, no debe verse envuelto en dificultades o conversaciones necias para con otros. Y algunos hombres piensan que necesitan arreglar sus diferencias a puños, a golpes. Entonces usted tiene que estar en la capacidad incluso de ser muy sobrio y de no responder a veces incitaciones que le pueden llegar a uno a hacer por medio de todos estos medios de comunicación o incluso de manera directa frente a muchos, porque esto puede perjudicar la iglesia del Señor. Entonces, estirarnos en ese buen trato con la gente, podemos leer también cerca del versículo final, en Tito capítulo 1, versículo 7, apacible. Y esta palabra quiere decir no contencioso, no iracundo. Debemos nosotros contender por la verdad, y esto es una realidad que tenemos en las Escrituras. El cristiano está mandado, está llamado a defender la verdad de Dios. Sin embargo, nosotros no debemos de ser personas contenciosas, y algunos cristianos causan problemas a donde quiera que ellos vayan. He sido testigo de cómo unos cuantos hermanos
Siempre están ahí con esa dificultad. No estudian la Biblia y creen entender los versículos apropiadamente y luego van y objetan, pero no lo hacen de la forma apropiada, no lo hacen con amor, no lo hacen buscando entender bien la finalidad de las cosas, sino más bien queriendo imponer hacer las cosas a su gusto, a su manera, que se tiene que hacer de esa forma. Y eso es enseñorearse de las cosas de Dios, cuando Dios lo que nos manda es a que tengamos una buena comunicación entre nosotros. Y algunos cristianos causan problemas en esto, y donde quiera que vayan, por su mal entender de las Escrituras, quieren imponer sus pensamientos y sus ideas. Y en el anciano esto no puede ocurrir. El anciano está en el deber, la responsabilidad en los hombres que trabajan y ministran en la iglesia de dar respuesta oportuna con amor fraternal a los hermanos que tienen ciertas dudas o dificultades frente a muchos procederes en la iglesia. Necesitamos aprender a amar a las personas. En la iglesia del Señor no se puede dirigir a menos que uno no sea capaz de establecer relaciones positivas con los demás. Un servidor de la iglesia tiene que ser siempre el amigo de todos. Tiene que estar siempre dispuesto y abierto para ayudar a los hermanos. Es una gran verdad que encontramos nosotros en las Escrituras. ¿Estirarnos para qué? Para poner en orden nuestras prioridades. En el siguiente reto es que nosotros debemos de poner nuestras prioridades en su lugar. En los medios de comunicación, los publicistas continuamente están hablando de cosas y diciéndonos cosas que importan en la vida. Nosotros como hombres, como mujeres, necesitamos entender las cosas desde el ámbito espiritual, pero de una forma madura, que ya en nosotros se refleje el crecimiento en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres que no amen el dinero, sino más bien que amen a la iglesia, así como Cristo la ha amado. Si usted es un digno representante de nuestro Señor Jesucristo y usted quiere realmente ser reconocido como cristiano, usted debe de hacer lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que el Señor Jesucristo ha demostrado y enseñado en su palabra, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cada cristiano que ame a Dios, sea hombre o mujer, debe de dar su vida por la iglesia y debemos nosotros entender eso. En el versículo 3 de 1 de Timoteo capítulo 3 dice que el anciano no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Las cosas materiales no son de suma importancia para él. Miren, en la vida nosotros podemos conocer personas que hacen las cosas por amor al dinero, que si no tienen dinero no las hacen. Entonces con ello demuestran realmente cuál es su principal motivación. Y para algunos, la motivación es el dinero, no Dios. La motivación es el dinero y no el amor hacia los hermanos. La motivación es en cuánto puedo obtener de bienes materiales y no la salvación de las almas. Un cristiano que realmente ame a Dios, que realmente ame a los seres humanos, a sus hermanos, es un cristiano que sin importar lo que suceda, nunca se va a detener para hacer la obra de Dios. Nunca va a encontrar una parada en esta vida, sino que hasta el día de su muerte va a entregar lo mejor de sí para que muchos puedan conocer el consejo de Dios. Vamos a ilustrar ese tema un poco con un contexto que encontramos en Lucas capítulo 10, desde el versículo 33 en adelante. Recordemos esta historia que el Señor Jesucristo cuenta, habla del samaritano, del buen samaritano, que iba de camino y encontró a un hombre que fue violentado. Se acerca a él, lo ve, fue movido a misericordia, venda sus heridas, le echa aceite y vino, le pone en su cabalgadura y luego lo lleva al mesón y cuida de él allí. Y al otro día, al partir, saca 2 denarios y vemos nosotros cómo encarga al mesonero, diciéndole, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, vamos a ver nosotros que ese buen samaritano puede ser la representación de nuestro Señor Jesucristo. Llega y pasa por este mundo, va de camino por este mundo. Viene cerca de los hombres y al verlos es movido a misericordia. Se acerca a nosotros, nos venda nuestras heridas, nos echa aceite y vino y nos coloca en su cabalgadura y nos lleva al mesón y cuida de nosotros. Y al otro día al partir, saca 2 denarios. Cuando él asciende a los cielos, toma a estos hombres que son los apóstoles y encarga el cuidado como tal de la iglesia a los apóstoles. Y posterior a eso, cuando los apóstoles mueren, se establecen ancianos incluso en la vida de los apóstoles para
que se encarguen ¿de qué? De cuidar la iglesia. Y recibiremos el pago cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces, en el versículo 5 de 1 de Timoteo capítulo 3 encontramos esa pregunta. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces se hace necesario estirarnos para tener un cuidado apropiado de la iglesia del Señor. Debe de haber un esfuerzo en nosotros tangible para que de esa manera podamos nosotros ayudar a muchos hermanos a salir adelante frente a cualquier dificultad que tenga. Ahora, quiero preguntar a usted que me está escuchando, a todos aquellos hermanos que están compartiendo conmigo este estudio de la palabra de Dios, y quiero preguntarles, ¿quién quiere ser servidor, ayudador, cuidador, curador como tal de la iglesia del Señor? ¿Usted quiere? Si su respuesta es positiva, déjeme decirle que Dios se alegra y que debería usted empezar a trabajar en cada uno de esos requisitos que la palabra de Dios ha consignado. Si usted no anhela hacer ese trabajo, déjeme decirle que tiene que evaluar muy bien su fe, porque seguramente va a darse cuenta de lo que realmente nosotros tenemos que hacer en la iglesia. ¿Cuál es el propósito como tal de nuestro cristianismo en la iglesia del Señor? Si el propósito suyo es estar sentado en una silla, ocupando un puesto, esta no es lo que el Señor espera de usted. El Señor espera que usted sea un miembro activo que haga una obra para el beneficio como tal de todos los hombres. Entonces, ¿quién de nosotros quiere ser servidor? ¿Quién de nosotros quiere ser ayudador? ¿Quién de nosotros quiere ser cuidador? ¿Quién de nosotros quiere ser un curador como tal de la iglesia del Señor? No seas lo contrario, no seas el hombre que quiere ser servido, no seas el hombre que quiere ser ayudado, no seas aquel que necesita ser cuidado y mucho menos seas aquel que está enfermo dentro de la iglesia del Señor. Es el aspecto contrario que vemos nosotros en esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Procuremos, hermanos, hacer este trabajo conforme Dios espera de cada uno de nosotros y así evitemos caer de manera vergonzosa de la presencia del Señor. Finalmente podemos encontrar este otro reto, estirarnos para ser un mejor hombre de familia. Y en esta lección que nos sirve de escenario de fondo, hicimos notar que los únicos requisitos que no se le piden a todo cristiano es no ser un neófito, porque ya algunos de nosotros llevamos largo tiempo en la iglesia, y el segundo es no ser un hombre casado con hijos creyentes. Hay algunos de los nuestros que todavía no se han casado y todavía no tienen hijos, pero la mayoría de nosotros hemos sido cristianos por años. Y muchos de nosotros estamos casados o lo vamos a estar algún día. Por lo tanto, la exhortación final se aplica a la mayoría de los miembros hombres, varones de la iglesia, por no decir que todos. Estirémonos para convertirnos en buenos hombres de familia, que hagamos un trabajo riguroso como tal dentro de cada uno de nuestros hogares. Pablo le dice a Timoteo que le estaba dando los requisitos para los ancianos, para que supiera cómo los ancianos debían de conducirse en la casa de Dios. Y podemos nosotros encontrar esas enseñanzas en 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 15 y Gálatas capítulo 6 versículo 10. Pablo dijo que si alguien va a dirigir como tal la familia de Dios, tiene primero que demostrar que es un buen gobernador de su casa. Ahora, esto no solo es para los que desean el obispado, ser ancianos o pastores dentro de la iglesia, es para todo cristiano. Todo cristiano debe demostrar que es un buen varón dentro de su hogar, que es una buena cabeza dentro de su familia. El que usted no comprenda esto, el que usted no sepa cómo maniobrar su hogar, su familia, le hace a usted tener deficiencias claras en su vida cristiana. Podríamos dudar realmente en su anhelo y deseo de querer servir a Dios, porque esto le colocaría a usted en una situación bastante difícil. La palabra gobernar proviene de una palabra griega compuesta que significa estar de pie ante alguien, ante algo. ¿Y quién puso de pie al hombre ante la familia como su cabeza? Pues nos puso Dios. Desde el contexto bíblico que se enseña en Efesios capítulo 5 versículo 23 hasta Efesios capítulo 6 versículo 4, encontramos nosotros allí cuál es el deber ser de nuestra manera de operar, oficiar en cada uno de nuestros hogares. Si usted no vela por cumplir esos preceptos de Dios, es cuestionable esa forma de vivir suya, esa forma de usted operar en su vida como tal, como creyente, como hijo de Dios, como cristiano. Debemos nosotros procurar eso.
Como conclusión, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, es que debemos de considerar. Podemos resumir esta lección en estirarnos para ser más como Cristo todos los días. En alguna ocasión yo empleaba ese ejemplo en muchos hermanos dentro de la reunión como iglesia, les decía, cuando el Señor Jesucristo habla de esas palabras, de la puerta estrecha, del camino angosto, ¿saben ustedes por qué lo decía? Porque es que la puerta tiene la forma de Cristo. Y el camino angosto tiene la forma de las pisadas de Cristo. Si usted no adquiere esa forma para poder lograr atravesar esa puerta, usted no lo va a poder hacer. Ninguno de nosotros puede atravesar la puerta a su manera. Esa es la única manera. La puerta tiene la forma de Cristo. Las pisadas en el camino tienen la forma de Cristo. Si usted no adquiere esa forma, para usted va a ser muy difícil poder entrar al cielo. No va a ser posible que usted llegue ante la presencia de Dios. Entonces debemos de estirarnos nosotros para cada vez más parecernos a Cristo. Lograr obtener esa forma como tal de Cristo en cada una de nuestras vidas. Esas virtudes cristianas que estuvieron encarnadas en Jesús, que están encarnadas en Jesús, es requisito como tal para cada uno de nosotros como hombres en nuestra vida. Incluso, por ejemplo, acerca de ser marido de una sola mujer. Cristo es el esposo de una sola mujer de su iglesia. Así nosotros debemos de ser un solo marido para con una mujer estar en esta condición como tal delante de ella y delante de Dios. Debemos de estirarnos para que tengamos un crecimiento espiritual que consiste en llegar a ser como Jesús. En 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 16 al 17, dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para lograr la perfección, preparados enteramente para toda buena obra. Es lo que debemos de procurar nosotros si queremos llegar ante la presencia de Dios de la forma apropiada. Y les quiero recordar el reto que hay en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Es nuestro deber, hermanos, crecer en la iglesia del Señor para poder realizar los oficios que Dios espera de cada uno de nosotros. Una iglesia con evangelistas solamente no está de la forma en como Dios quiere que esté. Es una iglesia deficiente, es una iglesia con problemas, es una iglesia con dificultades. No son los evangelistas los responsables de la obra, ni las autoridades como tal dentro de la iglesia. Son, conforme Dios lo ha estipulado en su palabra, los ancianos, los diáconos responsables de la obra de Dios. Y son ellos quienes deben de dar cuenta al pastor de pastores el cómo opera la iglesia. Si en la iglesia donde usted se congrega todavía no hay ancianos y lleva un largo tiempo, preocúpese, porque claramente se puede ver allí que estos varones, que estos hombres no están siendo motivados o no quieren hacerlo. Y esto los coloca en una difícil situación ante la presencia de Dios. No puede pensar usted y decir, es que la preparación demanda de unos largos años, de un largo tiempo. No. Eso nace, es en el corazón de cada cristiano, en el deseo de cada hombre de servir a Dios. Entonces, procure, mis estimados hermanos, amigos, el llevar a cabo este propósito ante Dios. Como hombres tenemos esta responsabilidad. La palabra de Dios dice claramente, esfuérzate y sé hombre. Es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Vamos a terminar este espacio con una oración y darle gracias a Dios por una vez más haber obtenido este privilegio como tal de poder escudriñar sus verdaderas palabras, su santa escritura, que es el camino, el norte que nosotros debemos de seguir. Señor, te damos gracias una vez más por todo lo que nos das, por cuidar de nosotros, ayudarnos siempre, por permitirnos poder escudriñar una vez más tu palabra. Permítenos poder asirnos de ella y comprenderla a la perfección, oh Dios, para que de esta manera podamos corregir lo deficiente en nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros como hombres a anhelar, Señor, el servir en tu iglesia, agradarte con nuestras vidas y agradarte con nuestros hogares, oh Dios. Transforma nuestro corazón y forja en nosotros el deseo y la buena voluntad de querer hacer cada una de estas cosas. Te pedimos por los huérfanos, las viudas, por aquellos que están en persecución, en la cárcel, para que seas tu Padre dándoles aliento, otorgándoles, oh Dios, el refrigerio en sus vidas y algún día conocer tu verdad, tu voluntad, y así de esta manera regresar de ese mal camino hacia el camino de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Colocamos en tus manos, Señor, a los médicos, enfermeras, a todos aquellos que ministran, Padre, en estas organizaciones de salud, para que les cuides y protejas de todo mal y peligro en esta lucha que enfrentamos como humanidad, oh Dios, y esperamos en Dios poder vencer, poder salir avantes de esta situación y que tu iglesia, Padre, se pueda volver a reunir de la forma en como tú lo esperas, Señor. Te estamos pues agradecidos, oh Dios, contigo por todo y todas estas cosas que nos das, y es a través de tu Hijo que te oramos y te decimos gracias. Amén. Estimados amigos, muchas gracias. Estimados hermanos, gracias por estar entre nosotros. Envío un saludo muy especial a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a todos aquellos que nos han acompañado en todas estas transmisiones. Y espero en Dios que todos estos esfuerzos que se están realizando logren tener un impacto importante en su vida, logren generar el eco, el cambio que cada uno de nosotros necesita como cristiano, como hijo de Dios. Y recuerden, el mundo hoy está sumergido en este gran temor, en miedo, en desesperación. Y somos nosotros los que debemos de salir y brillar ante el mundo, mostrar el amor de Dios, la verdad de Dios a través de nuestra fe, a través de todos nuestros actos de bondad, para que la humanidad así pueda decir que tiene esperanza. Dios nos bendiga a todos nosotros.